y el pensamiento único. El concepto de pensamiento único fue publicado por primera vez en 1819 por el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, como un modelo de pensamiento que opta por no tomar de referencia a otros componentes de un sistema completo de pensamiento. El término fue usado por la Escuela de Frankfurt, grupo de investigadores comunistas que se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud, y quienes a través de Herbert Marcuse resumieron este tipo de pensamiento como el resultante del cierre del universo del discurso. En apariencias teórico, pero que en la práctica era un modelo de control por la clase política dominante y los medios de comunicación suministradores de información de masas. Ya lo dijo el propio Marcuse, su universo del discurso está poblado de hipótesis que se autovalidan y que, repetidas incesante y monopolísticamente, se tornan en definiciones hipnóticas o dictados. Por repetición, se genera un modelo de pensamiento que obedece, finalmente, a cualquier tipo de interés predominante y que no ofrece variables de análisis mayores ni profundas que no sean las ofrecidas por esa fuente. Así, se condiciona a quienes no forman parte del modelo de pensamiento único a ser denigrados, tratados con desprecio, sometidos a burla, humillados e incluso agredidos físicamente, por pensar distinto al modelo establecido. El discurso histórico, además, ha sido modificado, y esta tendencia se mantiene de forma constante, actual y presente en lo cotidiano. No es posible hablar de las elecciones en Estados Unidos y su controversia, mostrar evidencia y sugerir, al menos, el debate. Medios de comunicación del mainstream o convencionales deciden, en sus líneas editoriales, obviar el tema de acuerdo a los intereses políticos globales que obedecen, como hemos oído recientemente en los CNN Tapes, que reportamos gracias al trabajo de Project Veritas. Recientemente, se supo que Jeff Zucker, presidente de CNN, dio la orden de omitir el caso Hunter Biden, hijo del demócrata Joe Biden, en el que se mostró evidencia de su laptop de negocios con China, Ucrania y posesión del material pornográfico. Destacar un hecho ejemplar para la humanidad, que Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, no haya iniciado guerras ni conflictos armados y haya pedido repatriación de sus fuerzas militares, es actualmente omitido y mal visto, debido a la excesiva narrativa contra el presidente número 45 de la nación americana. También se omite el respaldo de Joe Biden al bombardeo de la OTAN en la guerra de Yugoslavia, lo que ocasionó divisionismo en la región, disfrazado de un afán de autonomía. Como también se obvian los nexos de Bill Gates, el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton e incluso el actor Kevin Spacey, con el difunto magnate pederasta Jeffrey Epstein. Como también se pretende evitar hablar del sistema electoral en Venezuela, ampliamente cuestionado y que funciona en 25 países en todo el mundo. Ni qué decir del debate sobre los orígenes, el impacto real y el interés político del estado de emergencia sanitaria mundial. ¿Cómo hacer frente al pensamiento único? La negación no es el camino idóneo. La crítica es necesaria, pero frente a la crítica, el pensamiento único ha encontrado un escudo importante: los verificadores de noticias o empresas de fact-checking, cuya forma de operar analizamos en nuestro reportaje La verdad sobre los verificadores. Estas empresas operan dentro del mismo medio de comunicación u ofrecen sus servicios a medios de comunicación bajo una misma línea política editorial, por lo que carecen de objetividad. Un ejemplo, como hemos visto en nuestro último reportaje, es el caso de Candace Owens, comentarista política, quien demandó a la empresa PolitiFact por haber tildado de falsa la información que publicó. Trámite procesado y que finalmente la empresa rectificó y pidió disculpas. Sin embargo, este es un caso aislado, que se opaca por la cantidad de información diaria que es sometida a fact-checking, y otra que, a su vez, no, de acuerdo al interés que exista de por medio. La contrastación actual de una información, que se propicia en una búsqueda superficial, se topa con verificadores que desmienten informaciones, pero dejan en evidencia tendencias políticas propias de los medios disfrazados con desmontaje de fake news. Una actitud falaz, subjetiva y falta real de contrastación. Es sabido, asimismo, y para redondear esta información, que enciclopedias virtuales de edición pública como Wikipedia y fuentes de noticias como Google News son editadas constantemente, lo que hace carecer de veracidad.
Ante este panorama, entre distintos temas de carácter político, social, económico, cultural, se requiere un revisionismo histórico, reescribir la historia para poder contarla como realmente ha sucedido, y no como el pensamiento único pretende instaurar. Así hemos visto, en perspectiva, cómo lo teórico y lo práctico de la instalación del pensamiento único suceden en lo cotidiano. Sus canales, fluidez y énfasis han evolucionado a lo largo del tiempo. Existen personas que hoy contemplan los televisores, celulares y todo tipo de dispositivo con el cual se consume contenido multimedia, y a través de los mismos canales de televisión que, a su vez, ofrecen programas que pertenecen a una parrilla de programación. Los contenidos que recibimos diariamente son avasalladores, y la censura, real, cotidiana, pero a la vez fugaz, porque termina siendo una parte de una noticia del día que, sin embargo, va moldeando los conceptos de democracia y libertad de opinión como tales. Así, tenemos el comunicado de YouTube del miércoles 9 de diciembre que leemos a continuación. Durante las últimas semanas y meses, hemos visto personas que vienen a YouTube para obtener información sobre dónde y cómo votar, o para aprender más sobre un candidato o un tema. Hemos visto a las organizaciones de noticias aumentar su audiencia, y hemos visto a personas recurrir a YouTube para conocer los últimos resultados electorales o simplemente para seguir un evento histórico con la mayor participación electoral en más de un siglo en los Estados Unidos. Nuestro principal objetivo de cara a la temporada de elecciones era asegurarnos de que conectamos a las personas con más información autorizada, al mismo tiempo que limitamos el alcance de la información errónea y eliminamos el contenido dañino. El trabajo aquí está en curso y queríamos proporcionar una actualización. Eliminar contenido que infringe nuestras políticas. Nuestras normas a la comunidad prohíben el spam, las estafas u otros medios manipulados, las operaciones de influencia coordinadas y cualquier contenido que busque incitar a la violencia. Desde septiembre, hemos cancelado más de 8.000 canales y miles de videos dañinos y engañosos relacionados con las elecciones por violar nuestras políticas existentes. Más del 77% de los videos eliminados fueron eliminados antes de que tuvieran 100 vistas. También trabajamos para asegurarnos de que la línea entre lo que se elimina y lo que se permite se traza en el lugar correcto. Nuestras políticas prohíben engañar a los espectadores sobre dónde y cómo votar. También rechazamos el contenido que alega que un fraude o errores generalizados cambiaron el resultado de una elección presidencial histórica en Estados Unidos. Sin embargo, en algunos casos, eso ha significado permitir opiniones controvertidas sobre el resultado o el proceso de recuento de votos de una elección actual, ya que los funcionarios electorales han trabajado para finalizar los recuentos. Ayer fue la fecha límite del puerto seguro para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y suficientes estados han certificado sus resultados electorales para determinar un presidente electo. Dado eso, comenzaremos a eliminar cualquier contenido subido hoy, o en cualquier momento posterior que induzca a error a las personas alegando que un fraude o errores generalizados cambiaron el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2020, en línea con nuestro enfoque hacia las elecciones presidenciales históricas de Estados Unidos. Por ejemplo, eliminaremos los videos que afirman que un candidato presidencial ganó las elecciones debido a las fallas de software generalizados o errores de conteo. Comenzaremos a hacer cumplir esta política hoy y aumentaremos en las próximas semanas. Como siempre, la cobertura de noticias y los comentarios sobre estos temas pueden permanecer en nuestro sitio si hay suficiente educación, documental, científica o artística. Contexto. Este fue el comunicado de YouTube en mención y pone en relevancia que las fuentes a las cuales se tiene que hacer caso, sin lugar a dudas, son los medios de comunicación convencionales. Es sorprendente la transparencia de estos portales multimedia al momento de comunicar que van a minimizar y censurar las posiciones contrarias a lo que se consideran elecciones históricas. Sin embargo, vemos canales como Young Turks, por ejemplo, promovido por YouTube, patrocinado por la plataforma, como incita al odio y no entabla un debate abierto y democrático. Vayamos a la práctica. Personas que no son partidarias de ninguna corriente política, pero buscan enterarse de los temas para entrar en una conversación de mesa o en una reunión. Ingresan a internet y encuentran lo que más se está observando y compartiendo en la plataforma de los trending topics o las tendencias, y esto sirve como validación social. Las personas se dejan llevar por esto, toman esta primera impresión y se lo llevan. Es la forma de instaurar un pensamiento único de manera sencilla, clara y cotidiana.
Otro ejemplo, el lado opuesto, sucedió con los CNN Tapes, que fue una tendencia en Twitter a nivel mundial, pero no apareció en el trending topic para que la audiencia no tuviera un marco de referencia y por tanto no estuviera informada del tema. Además, ante este comunicado, se dejan abiertas otras dudas. ¿Quién autoriza qué es verdad y qué no es verdad? ¿Cómo se logra esto? ¿Quién decide qué es información errónea? De hecho, hay información objetivamente errónea en la red, pero ¿quién lo dice? Cuando en el comunicado se lee la frase contenido dañino, no se hace la especificación, por lo que esto puede adquirir múltiples significados y, nuevamente, aflorar en actos emocionales disfrazados de falacias. Eliminar subjetivamente información que consideramos pueden dañar a alguien, sin que sea realmente dañina, sino que ofrezca un análisis diferente al pensamiento único que se desea moldear. Además, parece que este comunicado mundial de YouTube solo afecta a las elecciones en Estados Unidos. ¿Y qué sucede con el proceso electoral en Venezuela? ¿Se puede comentar entonces libremente las irregularidades en otros países, pero omitir opinión alguna en relación a Estados Unidos? La medida adoptada por YouTube es similar a la que gobierna China, instaurada por el régimen del Partido Comunista Chino. Vigilancia extrema, censura inmediata, penalización social, cultura del miedo y fomento del pensamiento único disfrazado de un Estado que comunica ser amigable, mientras que la ciudadanía de a pie sobrevive como puede. Estamos frente a un escenario sin precedentes en la historia de la humanidad. Vivimos, diariamente, revelaciones, hechos reales que modifican nuestra vida y, sin embargo, parecen efímeros en la misma cotidianidad. El sistema ha hecho su trabajo en ello. Es posible vivir en un mundo sin ideologías, despertar y tomar conciencia del problema, y no permitir que avance. Frenar el consumo de las redes sociales, medios de comunicación convencionales, despertar el juicio crítico, la investigación individual, la duda ante lo que se expone en Internet y presionar empresas y autoridades es fundamental. En un mundo donde el agua ya se cotiza, y no porque haga falta, sino porque quieren vender la ideología de su necesidad futura para así enriquecer a distintos poderes económicos, menos a las personas más necesitadas. Una población adecuadamente informada es necesaria para este despertar. Colabora con las investigaciones y trabajo profesional de Marta de Quien a través de Patreon en la descripción. Suscríbete a este canal de YouTube, comenta, comparte y activa la campana de notificaciones.